Ya es de mañana y es tiempo que Jaime Barrera y Yolanda Barroso den inicio con Líder Informativo. Líder Informativo. 6 de la mañana con 37 minutos. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darle la bienvenida a Líder Informativo en este jueves 19 de febrero. Le tenemos lo más importante con lo que amanecemos informativamente en esta jornada. Le vamos a ir comentando desde luego los ecos a la visita que hicieron Madres Buscadoras al rancho Izaguirre, donde bueno pues se está a punto de llegar a un año de cuando esas mismas Madres Buscadoras entraron a ese predio de la comunidad de La Estanzuela allá en el municipio de Teuchitlán y encontraron miles de zapatos, mochilas, prendas, artículos personales que tornaron lo que se pensaba un centro de adiestramiento criminal, de reclutamiento delincuencial forzado, a un centro de exterminio. En eso estamos, no sabemos si efectivamente fue así, porque las investigaciones siguen pendientes. El caso no está esclarecido, pese a los muchos detenidos que hay por ese caso, entre ellos el propio alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, que fue detenido justamente porque para la Fiscalía General de la República estaba vinculado a la operación no solamente del rancho Izaguirre, sino a uno muy cercano, ahí también conocido como el Rancho de la Vega, donde también hubo detenidos. Ayer fueron las Madres Buscadoras y policías estatales y agentes de la Fiscalía General de la República les pidieron parar los trabajos. Les vamos a tener los detalles de ello. También el nombramiento de una nueva tesorera en Tequila, entre otras muchas cosas. Yolanda Barroso, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime Barrera? Buenos días para ti, para todo nuestro público. Estamos listos, ya es jueves 19 de febrero de este 2022. Listos con toda la información en este resumen que el equipo líder preparó para todos ustedes. Iniciamos. Muy buenos días. Información local. Ahora que el gobierno municipal de Tequila nombró como nueva tesorera a Laura Janet Ibarra Cortés, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dijo esperar que puedan liberarse las cuentas. Además, prometió el gobernador investigar las nuevas denuncias de que prevalecen las extorsiones en el municipio de Tequila. Al inaugurar Expo Mueble 2026, Pablo Lemus anunció que en octubre iniciará la construcción del túnel y la plazoleta peatonal frente a Expo Guadalajara tras el Mundial. El estado de Jalisco cerró el 2025 con 34 millones de visitas y 76 mil millones de pesos en derrama económica para este 2026. Las expectativas son mejores por el Mundial de la FIFA, describió la secretaria de Turismo Michelle Friedman y aseguró que habrá suficiente espacio en los hoteles de la zona metropolitana de Guadalajara durante la justa. Rechaza la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, las versiones de que policías tapatíos acudieron a Pueblo Quieto a ejercer violencia. Después de que algunos habitantes de Pueblo Quieto se manifestaron por estar en contra del proyecto del tren Ciudad de México-Guadalajara, los vecinos afirmaron sentir temor por las represalias. Los resultados de la auditoría financiera y del diagnóstico que se realizaron en el CIEPA deben ser analizados para que puedan usarse como insumos de las posibles reformas para su reestructuración, explicó la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez. Tras un emplazamiento del Tribunal Electoral Federal, la Comisión de Hacienda aprobó incluir a la comunidad huirrárica de San Sebastián de Teponahuaxtlán en la distribución del Fondo Municipal de Participaciones. El proyecto ejecutivo del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara se debe transparentar y hacer públicos los detalles de la obra, exigieron colectivos integrantes del Frente de Pueblos de la Ribera del Lago de Chapala. Con la intención de elaborar una nueva ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, se realizó en el Congreso Estatal un foro en el que participaron representantes de diferentes agrupaciones que presentaron propuestas y observaciones. El clima, el líder informativo. La temperatura es de 12 grados, se espera una máxima para hoy, una tarde calurosa de 30 grados con cielo despejado. Información nacional. El gobierno federal reveló que exfuncionarios de entidades como Luz y Fuerza del Centro, Pemex y Comisión Federal de Electricidad
reciben pensiones millonarias, incluso superiores al salario de la presidenta, lo que ha generado gasto público elevado y motivó la propuesta de una reforma constitucional para limitar esos beneficios y eliminar privilegios en jubilaciones de altos mandos. Estados Unidos anunció una inversión de $40 millones en México para fortalecer la investigación agrícola a través del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Información internacional. La Casa Blanca confirmó que más de 20 líderes y dignatarios de países diferentes asistirán el día de mañana a la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sindicatos argentinos, entre ellos de la CGT y la CTA, convocaron a una huelga general de 24 horas este 19 de febrero, en protesta por la reforma laboral impulsada por Javier Milei que se debatirá en la Cámara de Diputados. Economía. El dólar promedio se cotiza este día en 17 pesos con 25 centavos. La gasolina regular se vende en promedio en Jalisco en 23 pesos con 80 centavos el litro, mientras que la premium está en 26 pesos con 4 centavos. Espectáculo. Omar Chaparro apuesta todo en venganza con un papel físico y desafiante. Deportes. Se confirmó que la selección mexicana disputará el amistoso ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc y contra Serbia en el Nemesio 10. Los Charros de Jalisco confirmaron su participación en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, torneo que se disputará en marzo de 2026. Las principales portadas de la prensa en Jalisco. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Vamos a la revisión que hacemos todos los días para ustedes de lo que destacan, de los temas que destacan como sus noticias principales, los diarios más importantes que se editan aquí en Jalisco. Iniciamos como cada mañana con el periódico El Informador, por si usted no ha tenido oportunidad de checarlo. Hoy destaca como su noticia principal: pueblos mágicos impulsan turismo en Jalisco. El Estado consolidó en 2025 su liderazgo nacional, aumentando la derrama económica, la conectividad aérea y la atracción de inversiones, algo que también le informaba Yolanda hace unos momentos en nuestro resumen informativo, toda la derrama económica y las cifras de visitantes, en lo que contribuyó muchísimo pues los pueblos mágicos de Jalisco, que son Tlaquepaque, Ajijic, Tapalpa, Tequila, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Lagos de Moreno, Mascota, Cocula, Temacapulín y Jocotepec. Eso contribuyó a que en el 2005 pues hubiera, de acuerdo a lo que señaló la secretaria de Turismo, más de 34 millones de visitantes el año pasado, que dejaron una derrama económica de 76 mil millones de pesos. Esa numeralia, esa síntesis que dio a conocer ayer la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, es lo que decidió El Informador destacar como su noticia principal en su edición de este jueves 19 de febrero. El periódico Mural destaca: quitarán a burócratas sus pensiones jugosas, fijarán prestación en 70,000 pesos mensuales máximo. Busca la presidencia ahorrar 5,000 millones de pesos y apuntan principalmente a los que tienen pensiones doradas en la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos y en Luz y Fuerza del Centro. De más de 1 millón de pesos, Jaime. Había pensiones de 1 millón de pesos mensuales. Es un robo, es una barbaridad. Tremendo. ¿No? Las jubilaciones doradas en Luz y Fuerza del Centro, 3,504 funcionarios que tienen un sueldo superior en su pensión a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fíjese, de Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo a una tabla que presenta aquí el periódico Mural, que titula Jubilaciones Doradas, pone el número de funcionarios y las dependencias donde fueron jubilados
y cuyas pensiones exceden el sueldo de la presidenta de 134,000 pesos, que es el sueldo que gana la presidenta Claudia Sheinbaum. En Luz y Fuerza del Centro son 3,504 funcionarios los que ganan más que la presidenta. En la Comisión Federal de Electricidad no se quedan atrás, son 2,199. En Pemex 544, en Bancomex, el Banco de Comercio Exterior, 22, en Banobras 19 y en Nacional Financiera 9. Así es de que pues se les acabó el paraíso dorado a estos pensionados. El periódico Milenio titula, se va también con el tema de turismo, con otro ángulo. Ellos cabecean: hoteles golean para el Mundial con aumentos de hasta 1,000%. Lo platicábamos ayer, el lunes, bueno, lo platicábamos el martes con los directivos de el nuevo hotel que empezó a funcionar allá en la zona de Andares, este tema de las tarifas. Añaden, los costos por habitación oscilan entre 16,000 y 40,000 pesos. Algunos solo permiten reservaciones a partir de 2 noches. Ándale. El gobierno estatal descarta regulación en los precios, así es de que los van a dejar a la oferta y a la demanda, pero es increíble, hasta 1,000% aumentarán las tarifas. Si usted ahorita puede rentar una habitación en 2,000 pesos, bueno, pues en los días del Mundial subirán hasta 20,000 pesos, si no es que más. Si no es que más, Jaime, imagínate, pues sí, oferta y demanda. Ahí es todo un fenómeno. Y finalmente, el diario NTR titula: Gobierno contrata servicio antidrones, compra mediante adjudicación directa, para variar. El 24 de septiembre se emitió una segunda convocatoria y 3 empresas resultaron interesadas, pero nuevamente se declaró desierta con el argumento de que la propuesta, que cumplía con los requisitos, no era solvente. Una nota de nuestra querida amiga y colega Sonia Serrano Íñiguez, que inicia: las amenazas de drones han superado las capacidades tradicionales de vigilancia, defensa y control en los espacios públicos y de seguridad estratégica, por lo que el gobierno del estado adquirió equipo para interceptarlos, por lo cual pagó casi 30 millones de pesos. Continúa la nota de Sonia Serrano en el diario NTR. La compra se hizo mediante una adjudicación directa, cuyo fallo se emitió el 14 de noviembre pasado a favor de la empresa Val Hidra SADCB, luego de que en 2 ocasiones la licitación se había declarado desierta. Una compra que, hay que decirlo, Yolanda, el gobierno estatal se la tenía muy calladita. Sí, desconocíamos este dato. Entonces habrá que ver cómo es esa tecnología para bajar drones, para detectarlos. Ahora que Sonia Serrano lo está... Un abrazo, Sonia, saludos. Lo está revelando en el diario NTR, habrá que ver. Hoy hay rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, seguramente ahí se les preguntará a los funcionarios para que den más detalle de esta tecnología bajadrones, que podríamos llamar. Fíjate que hasta el momento no va a haber rueda de prensa de seguridad. Ya no confirmaron, sí, no hubo hoy, por alguna razón. Bueno, pues a lo mejor aquí está la razón, ¿no? A lo mejor. Por esta nota. Por esa nota. Por esa nota suena que bueno. la hayan suspendido, Pues pero bueno, habrá en la primera oportunidad, habrá motivos para preguntar qué pasa con esta tecnología bajadrones, el costo y desde cuándo se implementó y por qué no lo sabíamos. Así es, bueno, pues felicidades a Sonia por esa nota. Por esta y muchas notas más, Sonia, nuestra respeto y admiración. Esta nota exclusiva que da a conocer hoy Sonia Serrano. Y para terminar esta revisión 360 grados que hacemos de lo que más llama la atención en este inicio de jornada, en este jueves 19 de febrero, Día del Ejército, por cierto. Saliendo de aquí iremos a la conmemoración allá a la 5ª Región Militar. Pero bueno, un saludo a todos y a todas que integran la comunidad militar aquí en Jalisco, sede de la 5ª Región Militar, donde se coordinan las acciones
de la Secretaría de la Defensa Nacional en los 5 estados del occidente del país. Gabo, ¿qué es lo que está marcando tendencia en las redes sociales? Gabito, buenos días. Muy buenos días, Yoli, Jaime y a todos los que ya nos están sintonizando, pues arrancando con las tendencias, un tema que ya que lo comentaron también, porque declararon constitucional el tope del aumento en rentas en la Ciudad de México. Esto significa que los alquileres no podrán subir más que la inflación del año anterior. En 2025 fue del 3.69. Ya ponen un ejemplo, un medio de comunicación, 11 Noticias, dice: si pagas 10,000 pesos de renta, el incremento máximo sería de 369 pesos. Entonces, bueno, allá en la Ciudad de México ya hay un freno legal a los aumentos desmedidos de la renta, que en redes sociales y en TikTok es impresionante cómo por pedir informes de un loft, porque ahora te venden la idea de vivir en la Ciudad de México en un loft, en un espacio reducido de tantos metros cuadrados, con un cuarto, un baño y una cocina pegada, por casi 50,000 pesos. Sí. Y ahora y en algunas colonias de la Ciudad de México. Por lo pronto en la Ciudad de México ya se hace constitucional el tope del aumento de rentas allá en la Ciudad de México. Ya las tendencias locales, pero en México, Terian sigue con el número 4. Ayer platicábamos de esta pues tendencia ahí extraña de las personas que se identifican con animales. Entonces sigue en el puesto número 4. Y sigue la incógnita de si ¿es real o no la convocatoria para este domingo en la Minerva? Sí, pues no, la verdad sí me puse ahí como a checar y sí vi algunos grupos, pero no dudamos que sí se reúnan el sábado, pero algo oficial no se ha dado. A lo mejor al no el grupo, falta de publicación oficial, pero sigue siendo tendencia. En otro lugar también es el hashtag de Mountbatten, porque Andrew Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Entonces eso es una información internacional de última hora que está haciendo tendencia en el puesto número 5. En el puesto número 7 y en el puesto número 8, miércoles de ceniza, ayer, por esta tradición católica, y cuaresma, porque pues con eso se da el inicio a la cuaresma, ¿no? Sí. Al inicio de la cuaresma. Pues tus panistas no están orgullosos de ti. No fui a tomar ceniza, discúlpame mamá, te fallé. Y pues esos son los destacados, Jaime. En materia de entretenimiento está La Casa de los Famosos 6, Sergio Mayer, Laura Zapata, que bueno, están en esta producción de Telemundo, que ayer lo platicamos. García Luna también me aparece en las tendencias noticiosas, como también Irán. Muy bien, y están ahí los hashtag 19 de febrero por el Día del Ejército, y también está el hashtag Día del Ejército Mexicano. ¿Y por qué? Pues hoy, como le comento, 19 de febrero, conmemoramos el Día del Ejército Mexicano. Se reconoce desde luego su valentía, su disciplina, el compromiso para defender la soberanía y la seguridad de nuestra nación en una época pues muy compleja para el ejército mexicano, porque desde el sexenio de Felipe Calderón pues prácticamente se ha echado mano de los soldados para hacer labores de seguridad pública. Ha habido reformas para que, de hecho, hoy la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de todo un debate que se dio el sexenio pasado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que había prometido que iba a devolver a los soldados a los cuarteles y desarrollar un nuevo cuerpo policial civil que se encargaría de la seguridad pública. Ni a medio sexenio, el primer año cambió de opinión y lanzó una reforma para la creación de la Guardia Nacional, ya con mando militar. No pasó en el Poder Legislativo, hubo un acuerdo de que sería momentánea la supervisión del Ejército de la Guardia Nacional, pero al final hubo una reforma que pues hizo que la Guardia Nacional se formara parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y hoy el Ejército Mexicano, una parte del Ejército Mexicano,
es el que patrulla las ciudades con todo el riesgo que ello implica, Yolanda. Así es, Jaime. Y confirmado lo que platicamos en esta semana, que la semana pasada les adelantaron el festejo allá en la Ciudad de México al Ejército. Sí fue una celebración en el Auditorio Nacional donde para el Ejército, donde invitaron a los Aguilar, que fue todo este revuelo porque iba Nodal y Ángela de Zacatecas a la Ciudad de México para el concierto. Y iban a cumplir con ese compromiso. Sí. Y bueno, como decías, está ahí también el hashtag García Luna, porque están criticando muchísimo a la presidenta, porque cuando se le preguntó, oiga, ¿y van a llamar a los que en el libro de Julio Scherer acusan de corrupción? Y bueno, pues la presidenta dijo no, ¿y por qué ya no hablan de Genaro García Luna? Pues Genaro García Luna ya está detenido en los Estados Unidos, por eso es hashtag. Pero bueno, también ahí estuvo la titular de la Secretaría de la Función Pública ayer en la rueda de prensa mañanera, y también dijo pues que no se va a llamar a los que se acusa de corrupción en el libro Ni Perdón ni Venganza, o Ni Venganza ni Perdón, más bien así se llama el libro de Julio Scherer Ibarra, el que era el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo, si tienen algún indicio, que no lo escriban en libros, que vayan y denuncien. Para poder investigar. Fue la que dijo la que combate la corrupción aquí en el gobierno de Claudia Sheinbaum, luego de que se fusionó la Secretaría de la Función Pública. Pues así las cosas. ¿Qué más hay de hashtag, Gabo? Pues esos son los más destacados, Jaime. Muy bien, pues son las 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos a ir a... Pues estamos a punto de ligarnos a nuestra cadena de noticias de las 7 de la mañana, y al regreso vamos a platicar de lo que sucedió ayer en Tequila con el nombramiento de esta nueva tesorera, lo que el gobernador señaló al respecto y el anuncio que hizo de que el Museo Nacional del Tequila, cuya sede estaba en comodato, en propiedad del Ayuntamiento de Tequila, pues ya el gobernador dijo que se los van a quitar al ayuntamiento y el museo va a ser administrado por el gobierno estatal. Así es, Jaime. También, bueno, vamos a platicar de que van a analizar resultados de auditoría externa y el diagnóstico al CIAPA. Esto lo tendrá nuestro compañero Rodrigo Rivas. También que se descarta, bueno, niegan que haya existido agresión ahí en Pueblo Quieto. De esto y más noticias tendremos al regreso del corte comercial, Jaime. Pues muy bien, quédese con nosotros. Nos vamos a ligar a nuestras estaciones, a Rock and Soul en el 91.9 de su FM, a Romance en el 99.5 y a Magia Digital en el 89.9. Y regresamos, quédese con nosotros. Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 7. Hora de noticias y reporte oportuno. Investigación de extorsiones. Promete el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, investigar las nuevas denuncias de que prevalecen las extorsiones en el municipio de Tequila. Que tenemos que investigar desde la Fiscalía, desde la Policía Estatal, la promesa nuestra, del gobierno federal y del gobierno municipal. Se acabaron las extorsiones en Tequila. No puede haber ninguna más, por pequeño o por grande que sea. No puede haber una sola extorsión más en Tequila. Ni a grandes empresarios, ni a pequeños vendedores de jarritos de tequila, a nadie. No puede haber una sola extorsión. Voy a regresar a Tequila para echarle una supervisada. Líder informativo, Aremi Reyes. Denuncian envenenamiento masivo de perros en Tapalpa, Jalisco. La Fiscalía Estatal ya inició una investigación por el caso donde han muerto al menos 13 perros en una zona conocida como Buenavista. En el cruce de las calles Tamiagua y Alba, en la colonia Las Huertas en Tlaquepaque, chocó una patrulla de la Policía Municipal contra un motociclista. El dólar promedio se cotiza este día en 17 pesos con 12 centavos.
La gasolina regular se vende en promedio en Jalisco 23 pesos con 65 centavos el litro, mientras que la premium está en 26 pesos con 80 centavos. En los metales, la onza Libertad de Plata se vende en 1,641 pesos. El centenario de oro ronda los 108,815 pesos. En el mundo de las criptomonedas, el Bitcoin se cotiza en un promedio de 1,153,000 pesos por moneda y el Ethereum ronda los 33,916 pesos. Información de espectáculos. Durante su presentación en el Estadio Nacional Jorge Mágico González de San Salvador, un fan levantó un cartel con la imagen de Gerard Piqué mientras Shakira interpretaba su tema con Bizarrap, provocando sorpresa y atención inmediata entre el público. La cantante mostró una expresión de incomodidad. Se detuvo unos segundos, sonrió y continuó el show sin interrupciones. El momento se volvió viral en redes sociales debido al contexto de la canción asociada a su ruptura con el exfutbolista. Los fans comentaron su reacción. Algunos criticaron la broma y otros admiraron la profesionalidad de Shakira al manejar la situación con naturalidad sin que afectara la presentación. A pesar de este breve episodio, la gira Las Mujeres Ya No Lloran continúa con normalidad y mantiene alto interés en toda América Latina. Este incidente se suma a las múltiples historias que acompañan al artista en su recorrido, mostrando su capacidad para mantener la energía del show ante cualquier imprevisto. Líder informativo, Gabriel Lozano. Información de deportes. Los Charros de Jalisco aportarán talento a la selección mexicana rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, que se disputará del 5 al 17 de marzo en sedes de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. Tras sus recientes éxitos en la Liga Mexicana del Pacífico, los peloteros jaliscienses buscarán destacar en el máximo escenario internacional. Mega Radio Deportes, Joel Arroyo. Jaime Barrera y Yolanda Barroso, líder informativo. ¿Qué tal? Les saluda Jaime Barrera para invitarlos a que nos acompañen junto con mi compañera Yolanda Barroso y un equipo de profesionales de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana a través de las páginas de Facebook de Líder Informativo. Soy Jaime Barrera con lo más relevante de la información internacional, nacional y local, así como con las entrevistas de los personajes que son noticia. Acompáñenos. Líder informativo. El reporte oportuno. Denuncian ciclistas que la ciclovía ubicada en la calle Constancia entre Boulevard Marcelino García Barragán todos los días es invadida por automovilistas. 2 mujeres fueron atropelladas por una camioneta sobre la avenida Javier Mina entre José María González y Ramón Blancarte en la colonia Penal de Guadalajara. La temperatura es de 8 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es mala. El nivel máximo es de 110 puntos y meca en la estación Santa Fe. Síganos en redes sociales, somos Líder Informativo. Gracias. Rogelio Reyes Ábalos le presentó la información. Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. La mañana con 4 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Líder Informativo. Regresamos de nuestra síntesis informativa de las 7 de la mañana para continuar profundizando en los hechos más importantes, en los ecos de lo ocurrido ayer, como lo que pasó en Tequila, donde finalmente se nombró a una nueva tesorera para sustituir al tesorero del que no se sabe nada desde hace 2 semanas y media que se detuvo. Es más, se están cumpliendo hoy 3 semanas, ¿no?, de la detención del alcalde de Tequila. Bueno, pues el tesorero se dio a la fuga porque, bueno, pues en su última declaración patrimonial tenía más de 34 millones de pesos, algo así. Y bueno, que no los declaró. Una cosa que estaba ahí irregular en su declaración patrimonial. Bueno, el tesorero nunca se volvió a parar ahí en su oficina. De hecho, está en calidad de prófugo. Pero ayer se nombró en su lugar a una nueva tesorera. Y nuestra compañera Aremi Reyes nos tiene todos los detalles. Bienvenida, Aremi, muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, Yoli, buenos días también a todo nuestro auditorio. La parte buena es que sí,
Tequila ya tiene tesorera. La parte mala es cómo la eligieron, porque ha generado controversia por la cantidad de votos que se necesitaban para ese nombramiento, y pues finalmente ya está, ya tiene tesorera Tequila. Y es que ahora que ya ayer en la mañana temprano fue nombrada Laura Janet Ibarra Cortés, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dijo esperar que puedan ya con esto liberarse las cuentas y que ya puedan pues recibir transferencias, adelantos de participaciones, porque es urgente que paguen sobre todo sueldos y servicios. Aquí lo que mencionó. Ahí vamos con el audio del gobernador. Que esto va a ayudar a destrabar el descongelamiento de cuentas, que se les pueda pagar a los trabajadores municipales. Me preocupa mucho que se le pague muy pronto también, por ejemplo, a los policías de Tequila, que se pueda pagar el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Conseguimos una prórroga en conjunto con la Secretaría de Gobernación, que nos ha apoyado muchísimo, de otras 72 horas para descongelar cuentas y pagar todos los pendientes. La sesión de Cabildo para nombrar a la nueva tesorera de Tequila fue realizada muy temprano ayer para aprobarla con 5 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Los votos en contra fueron de los regidores Guillermo Cordero, Luz Aguirre, Alondra Cordero y Fernando Contreras. Hubo abstenciones de Evelyn Castañeda y Jesús Durán. De acuerdo con lo informado, el gobierno municipal de Tequila, pues Laura Ibarra es contadora de profesión y no se le conoce filiación partidista. Por otro lado, en esta entrevista el gobernador Pablo Lemus Navarro prometió investigar las nuevas denuncias de extorsiones, porque ya se ha hablado de que existen nuevas extorsiones en el municipio de Tequila. Aquí lo que mencionó. Que tenemos que investigar desde la Fiscalía, desde la Policía Estatal, la promesa nuestra, del gobierno federal y del gobierno municipal. Se acabaron las extorsiones en Tequila, no puede haber ninguna más, por pequeño o por grande que sea. No puede haber una sola extorsión más en Tequila, ni a grandes empresarios, ni a pequeños vendedores de jarritos de tequila, a nadie. No puede haber una sola extorsión. Voy a regresar a Tequila para echarle una supervisada. Y sí, desde la noche de martes, a través de sus redes sociales, el gobierno municipal de Tequila informó que recibieron denuncias sobre personas quienes se ostentan como trabajadores del ayuntamiento y que comenzaron a extorsionar a negocios locales, situación de la que se deslindaron. Después de esto, el mandatario jalisciense afirmó que acudirá la próxima semana de nueva cuenta a este pueblo mágico para refrendar el compromiso de cero tolerancia a estas actividades ilícitas. Además, aprovechará para regresar a la población el Museo del Tequila, que había tomado el presidente municipal anterior, Diego N., y pues la idea es que ahora este Museo del Tequila va a ser administrado por la Secretaría de Cultura Estatal. Es el reporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Aremi. Muy buenos días. Gracias, buen día. Bueno, pues vamos a ver cómo le va a esta nueva tesorera ya en Tequila y si efectivamente se normalizan todos los pagos pendientes que hay desde hace 3 semanas por la detención del alcalde Diego N. Y vamos a otra cosa, le damos la bienvenida a nuestro compañero Rodrigo Rivas, quien pues le echó un ojo a esta auditoría externa y diagnóstico que envió el CIAPA, que había quedado de entregar antes de que terminara el 2025 y que pues con más de mes y medio de retraso lo envió hace unos días. Rodrigo, ¿qué pasó? ¿Sí es un estudio nuevo o se parece mucho a los que ya habían mandado, como comentábamos ayer? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en teoría es un estudio nuevo, aunque ahí sigue la duda, porque todavía no se hace público. Platicamos del tema con la presidenta de la Comisión de Hacienda, la diputada Gabriela Cárdenas, que fue ahí donde se le puso este requisito al CIAPA entre las condiciones para aprobar el incremento que pues se solicitó en 2024. La legisladora comentó que pues darán entrada oficial a los documentos, tanto esta auditoría externa
como al diagnóstico administrativo integral de capacidad del CIAPA. En la próxima sesión del Congreso se le va a dar entrada a ambas comunicaciones y se remitirá a las comisiones correspondientes, entre ellas la de Hacienda. La legisladora dice que por lo que ha tenido oportunidad de revisar, que todavía no termina de revisar el documento, que como les digo todavía no está abierto públicamente, entre otras cosas se presume que hay equilibrio financiero en el CIAPA entre ingresos y los gastos operativos, pero advierten áreas de oportunidad o pendientes en temas como la actualización de la cartera vencida, actualización de protocolos o manuales para la contratación de perfiles y otras áreas donde tendría que haber cambios, según lo que la misma diputada reconoce, como por ejemplo la renovación de ese catálogo de perfiles de puestos, la actualización del padrón y cartera vencida y pues también el tema de la deuda. La diputada Cárdenas Rodríguez dice que pues esta información que remite el CIAPA debe ser un elemento a considerar en lo pues tan platicado, ¿no? Esta reestructuración financiera o administrativa para que el organismo mejore su operación. Si les parece, escuchamos parte de lo que nos comentó la presidenta de la Comisión de Hacienda, es la diputada Gabriela Cárdenas. Estamos comprometidos, nosotros creemos en cuanto nos hagan llegar la información, poder hacer una mesa de trabajo, que se presenten los resultados y poder transitar para poder hacer propuestas más allá legislativas. Yo creo que tienen que ver con todas estas propuestas de reingeniería administrativa y financiera, por supuesto. Y es que recordemos que esta auditoría financiera que realizó el CIAPA y este diagnóstico integral de capacidad fueron elementos que se le pidieron al organismo de cara a el incremento que se aprobó en junio del año pasado, pero que se había solicitado desde el 2024, y también pues parte de lo que se había planteado como pues la necesidad de tener más información sobre la situación administrativa del CIAPA de cara a posibles cambios. Por lo pronto tendrá que pasar por el Pleno la entrada de estos dos documentos, de esas comunicaciones, turnarse allá a la Comisión de Hacienda, que como ya escuchamos a la diputada Gabriela Cárdenas, plantea la posibilidad de realizar mesas de trabajo pues para revisar eso, la información que les mandó el CIAPA y qué van a hacer con ella ahí en el Congreso. Es el reporte. Pues va a ser muy interesante. ¿Y cuándo crees que lo hagan público, Rodrigo? Pues en teoría tendría que ser en la sesión en que lo turnen. Por lo regular se publican los documentos que van llegando al Congreso vía comunicaciones. En este caso, bueno, por tratarse de una auditoría que suponemos que es un documento amplio, esperemos que lo entreguen, o si no, bueno, habrá que solicitarlo vía transparencia, pero regularmente se publica todo documento que llega ahí al Congreso, se tiene que publicar en la sesión en la que se le dé entrada. En teoría, hoy habría sesión del Congreso, tienen ahí un tema de un emplazamiento por una resolución relacionada con la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuastlán. Vence el término el día de mañana y se había hablado que hoy sesionarían para dar cumplimiento a esta resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial, así que podría ser ahí donde finalmente se le dé turno también a este asunto del CIAPA para mandarlo a comisiones. Pues muy bien, ayer muchas y muchos de nuestros escuchas decían a ver si en esa auditoría ahora sí viene algo del caso de Elizabeth Castro, a quien le pagaron el año pasado el segundo sueldo más alto después del director, porque era la asesora principal en materia hidráulica, ¿no? Sí, que algo anticipaba la diputada, ¿no? En esta charla que tuvimos de que la auditoría señala la necesidad de renovar el catálogo de perfiles para los puestos, ¿no? Proponemos que, pues en una clara respuesta, que ese perfil no cumplía con la capacidad técnica para ser, en este caso, la segunda de a bordo, ¿no?, del titular de CIAPA. Falta ver que se actualice ese catálogo y que se cumpla, ¿no? Y no que a la hora de la hora pues los padrinazgos o Exacto. Los amiguismos se privilegien al contratar el personal. Y también habrá, yo creo que ese podría ser el primer gran tema a hablar con el nuevo fiscal anticorrupción, que el relevo se dio pues de una manera totalmente
pues de bajo perfil, ¿no? Nadie supo cuándo se fue el anterior fiscal anticorrupción y cuándo llegó el nuevo. Un caso, el del CIAPA, que le heredó el antiguo fiscal anticorrupción, Rodrigo. Sí, el pasado 15, el domingo, oficialmente entró en funciones Cipriano Manzanilla allá en la Fiscalía Anticorrupción, y bueno, pues no ha tenido ningún acto público. Nada. Con su investidura, ni entrevistas. No, y lo había planteado así, ¿no? Que una vez que asumiera el cargo. Exacto, lo vamos a volver a buscar. Para ver cómo está este proceso de entrega-recepción, ¿no, Jaime? Y estos pendientes que le dejan, la Fiscalía ha seguido mandando algunos informes o boletines de casos de vinculación a procesos por ahí de funcionarios de segundo o tercer nivel en municipios, pero por ejemplo estos casos, polémicos o mediáticos como el del CIAPA, pues se dejó ahí en el archivo y no se han comunicado novedades. Pero hay que decirlos, este cambio en la sombra, sin que nadie sepa, sin enviar un mensaje de hacia dónde va la Fiscalía Anticorrupción, habla de cómo no les gusta hablar de estos temas a la clase política y gubernamental, y ha sido un cambio de otra cosa, y hacen ceremonia con pompa y con todo, ahora en la sombra, sin que nadie sepa, ahí el relevo, pues sin decir nada. No, pues hay que buscar al nuevo fiscal anticorrupción, a ver cuáles son sus planes, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se dio por ahí solo un mensaje en redes sociales, tanto de la despedida de Gerardo de la Cruz, que dejó el cargo después de 7 años, la llegada del nuevo fiscal anticorrupción, Cipriano Manzanilla, que bueno, pues ya veremos cuándo quiere hablar, ¿no? Exacto. Y cuándo habla o se plantea los primeros pasos a dar en esta llegada a la Fiscalía Anticorrupción, con toda esta presión, ¿no? Que los casos que le heredan, más lo que se acumule, porque bueno, siguen los señalamientos en algunas situaciones y casos, y por ahí la Fiscalía Anticorrupción pues todavía, pues digamos, le falta, ¿no? Ir contra los peces gordos y dejarse solamente de ir ahí a consignar hechos en contra de funcionarios municipales de segundo o tercer nivel. Exactamente. Muchas gracias, Rodrigo. Seguimos pendientes. Buen día. Y bueno, en cuanto fue electo por las y los diputados, nosotros lo buscamos, nuestro productor Joel Arroyo lo buscó. ¿Cierto? Y le respondieron que una vez que asumiera, con todo gusto. Entonces, bueno, pues desde aquí lo invitamos nuevamente a charlar aquí con todos y con todas ustedes aquí en Líder Informativo, y obviamente lo buscaremos hoy para ver si mañana podemos platicar con él y que nos cuente de este asunto del CIAPA y de todos los otros que quedaron pendientes, y él pues sobre quién trae la mira y cuáles serán sus prioridades con las que arranca su gestión. Son las 7 de la mañana con 19 minutos, vamos a ir a una pausa, vamos a recordar desde luego la conmemoración principal de hoy, 19 de febrero, que es el Día del Ejército, que como le comento, se va a conmemorar aquí en Guadalajara a las 9 de la mañana, en un rato más, en la comandancia de la 5ª Zona Militar, donde van a hacer la ceremonia de conmemoración del Día del Ejército Mexicano. Desde luego, mañana le diremos lo que ahí se dijo y cómo lo conmemoraron. Vamos a la pausa y volvemos. 19 de febrero. Hoy se conmemora el Día del Ejército Mexicano, conformado por las fuerzas militares tanto terrestres como aéreas, que se encargan de resguardar la paz en el territorio y la soberanía del Estado. En el 2016 fallecía el escritor y semiólogo italiano Umberto Eco, autor de numerosos ensayos sobre religión, internet, los medios de comunicación y la política. Entre su vasto legado se encuentran obras como El nombre de la rosa, Apocalípticos e integrados y El cementerio de Praga. Y en la música, nacido en el 63, hoy cumple años el cantante, músico y compositor británico Seal. Líder Informativo está en Rock and Soul. 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias a todos y a todas por continuar con nosotros. Gracias también por todos sus comentarios. Vamos nuevamente con nuestra compañera Aremi Reyes con el seguimiento al asunto de Pueblo Quieto, del que se ha hablado esta semana, luego de la manifestación de quienes viven ahí, las interpretaciones que hizo el gobierno estatal en voz del propio gobernador Pablo Lemus en el sentido de la posibilidad
muy alta, por cierto, hay que decirlo, de que hay infiltración del crimen organizado ahí entre los que ahí habitan por las señales que se han dado. La quema de automóviles, que de acuerdo a videos hubo gente que salió de ahí y de ahí regresó. El tema de todos los dealers, los narcomenudistas que luego invaden la zona de Chapultepec también por la cercanía ahí con Pueblo Quieto, los casos de al menos una fosa clandestina que se han encontrado ahí y todo esto que rodea a este asentamiento irregular en esta zona federal que está a los lados de donde corre la vía del tren en la avenida Inglaterra y que será por donde correrá también el tren interurbano que irá de la Ciudad de México a Guadalajara, pasando por varias ciudades del país. Ayer se volvió a hablar de este tema. Aremi, bienvenida de nuevo, cuéntanos. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días, Yoli, buenos días también a todo nuestro auditorio. Y es que tenemos la obligación de conocer pues todas las versiones, sobre todo después de lo que dijo el gobernador, que decía que no los van a desalojar, que los van a reubicar, pero que también hizo estos señalamientos que estas mantas, estas lonas que utilizaron le parecían pues muy caras como para que la gente de Pueblo Quieto las tuviera, que en su momento dijo que 35,000 pesos cuesta una lona de este tipo. Pues nos dimos a la tarea de ir a Pueblo Quieto para hablar con los vecinos y la versión que ellos tienen es un tanto diferente, y es que después de que también se manifestaron en contra de este proyecto del tren Ciudad de México-Guadalajara, los vecinos afirmaron sentir temor por las represalias. Aseguraron que horas después llegaron policías de Guadalajara, llegaron a intimidarlos. Ellos hablan de que hubo un enfrentamiento, que hubo balazos, hablan de un menor de edad que resultó lesionado. Es la versión que ellos comparten. Vamos a escuchar algo que nos dijeron de manera anónima, nos pidieron el anonimato. Vamos a escuchar parte de lo que nos relataron. Muy interesante. Bala en el cuello, el muchacho está entre la vida y la muerte, es un menor de edad. Ellos, los policías llegaron golpeando gente, a señoras y todo eso, y entre la trifulca empezaron a soltar balazos y el muchacho le cayó, no sé si una bala perdida o fuera sido directamente, pero el muchacho está gravemente herido. Otra de las inconformidades, sí lo dijeron, fue por lo declarado por el gobernador Pablo Lemus de que estas lonas que utilizaron en su manifestación costaron 35,000 pesos. Aseguraron tener los recibos de que por las 3 lonas pagaron un poco más de 2,000 pesos. O sea, dicen que tienen ahí conocidos, ahí mismo vecinos, que hacen este tipo de lonas y que les cobraron 800 pesos por cada una de estas lonas. De hecho, todavía las tienen ahí en las vías del tren, y ahí está la versión de ellos, ¿verdad? Claro, por otro lado, y tenemos que escucharla así como escuchamos la versión del gobernador. Por supuesto. Ahora está la versión de la presidenta municipal de Guadalajara. Cuando le preguntamos sobre esto que están denunciando los vecinos, ella rechazó estas versiones, dijo que lo consultó con su propio comisario, con fiscales y vicefiscales. Ella negó que policías municipales estuvieran ejerciendo violencia, que hubiera un menor de edad lesionado por ellos. Dijo que sí hubo una situación ahí complicada, pero que fue un enfrentamiento entre los propios habitantes. Aquí lo que nos dijo la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Hubo un tema ahí, hubo un llamado a la policía de Guadalajara para que pudiera atender un tema que estaba sucediendo entre habitantes. Acudió la comisaría de Guadalajara y entendemos que posiblemente hubo una persona lesionada. Está todo el proceso de investigación. Ayer tuve reunión con el vicefiscal y todos los equipos de las diferentes vicefiscalías poniendo este tema sobre la mesa, pero no hay ninguna información en el sentido que tú lo señalas. Lo que sucedió en la madrugada de ayer fue un tema entre las personas que habitan el espacio. Y sí, pues es que esta molestia entre los habitantes de Pueblo Quieto es por muchos motivos, y la verdad es que la situación se está complicando. Primero, lo que ellos nos relataron es que sienten incertidumbre por lo que va a pasar con este proyecto, que es un proyecto federal de este tren, debido a que sus casas, y lo admiten, están construidas sobre terrenos federales. Y pues cuando lleguen las autoridades federales, puede llegar la Marina, el Ejército Mexicano, pues los van a quitar de ahí y probablemente no les van a dar ni oportunidad de quitar sus cosas, de llevarse sus cosas. Ellos mismos nos lo
confirmaron, lo reconocieron. También, ahora que hablamos con vecinos, nos dijeron no estar en contra como tal de ser reubicados, pero sí están pidiendo que les ofrezcan un espacio digno, piden ser atendidos y escuchados por las autoridades para resolver todas las dudas. Y pues también el gobernador Pablo Lemus, la última vez que hablamos con él de este tema, pues nos dijo que en los próximos días sí abre una reunión con representantes vecinales para explicarles cómo está el tema del proyecto y ofrecerles opciones de reubicación. Va a estar complicado, seguramente no les van a gustar, porque la verdad es que ahora que estuvimos por ahí observamos, están muy cerca, como bien lo mencionabas, Jaime, de Chapultepec, muy cerca de Mariano Otero. La ubicación que tienen es buena, pero pues finalmente no son dueños de estos terrenos. Claro. A ver en qué termina esta cosa. El compromiso de las autoridades que lo han hecho público es que le van a dar un trato digno y que van a respetar los derechos humanos de todas estas personas. Se habla de aproximadamente 5,000 personas que pueden estar viviendo allí. Ellos dicen que no todos son delincuentes, que sí hay narcomenudeo, que sí hay personas que consumen drogas, pero que no les parece justo que digan que todos los que habitan allí son delincuentes, porque algunas son personas que llevan pues décadas viviendo allí, que crecieron, que estudiaron, que tienen un negocio. Así que pues va a estar complejo, porque es un tema social, humano, pero también de un proyecto que pues sí le convendría finalmente a Guadalajara, y no solamente a Guadalajara, sino a todos los municipios y los estados que van a conectar con este tren cuando lo haga el gobierno federal. Es el reporte. Muchas gracias. Gracias a ti, Aremi, muy buen trabajo haber ido ahí a hablar con los vecinos, porque como bien dices, pues hay que escuchar todas las voces también. Sí, y otra cosa que a mí sí me gustaría comentar, porque cuando pensamos en ir para allá, sí nos advirtieron que muy violentos. De hecho, cuando llegamos, estaba una patrulla de la policía de Guadalajara, les preguntamos que cómo estaba la situación, que con quién nos podíamos acercar, y nos dijeron, no, es que están muy agresivos. La verdad es que yo no vi esa agresividad que nos mencionaron, al contrario. Sí nos pidieron no mencionar sus nombres, no tomarles fotos ni videos a sus rostros, porque dicen que son amenazados, es la versión por lo menos de ellos, pero en ningún momento yo me sentí ni segura ni intimidada. Sí vi preocupación, sí vi molestia, vi algo de miedo en estas personas. Ojalá puedan llegar a un arreglo y el lugar que les ofrezcan de reubicación pues cumpla las expectativas que ellos tienen. Bueno, están anunciadas unas mesas de diálogo, ¿no? Con ellos, que iban a empezar ayer, pero ayer no empezaron. No, el gobernador dijo que justo que ayer, lo que me dijeron en Pueblo Quieto los habitantes es que ellos los están citando el martes de la próxima semana. Bueno, pues hay que estar muy pendientes. Gracias, Aremi. Buen trabajo, gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias, Buenos días. Y bueno, usted sabe que desde el viernes pasado, pues la nota fue que dieron de baja a Marx Arriaga, este personaje que estuvo en boca de todos, porque después de que lo destituyen de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, cuya misión principal fue la de elaborar los nuevos libros de texto de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que se promovió en el sexenio pasado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y él se atrincheró en su oficina y no salió hasta ayer. Bueno, pues habló muchísimo de qué va a pasar con su relevo. Él decía que era una derrota para la escuela mexicana, que se iban a cambiar los libros de texto. Y bueno, pues para hablar de ello con alguien que está cerca de ese tema y trabaja en el asunto de la nueva escuela mexicana, me da mucho gusto saludar y agradecer que nos tome la llamada a Fabiola López Ibarra, pedagoga crítica y maestra de base en Jalisco, que maestra Fabiola, tengo entendido, formaste parte del equipo de Marx Arriaga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, yo trabajé en el equipo del doctor desde el 2023. Desde el 2023. Con la revisión técnico-pedagógica de algunos de los materiales educativos. ¿Y cómo viste tú todo este episodio que se dio el viernes y que terminó ayer? Mira, lo que sucedió el viernes fue como la culminación de una serie de confrontaciones y de interpretaciones sobre la nueva escuela mexicana, ¿sí? Y posturas políticas y pedagógicas que había dentro de la misma secretaría, ¿no?
Hay que hacer así como un contexto rápido, ¿no? Claro. En el 2018, cuando el expresidente Andrés Manuel llega a la presidencia, lo primero que piensan pues es justamente crear o proponer una nueva visión educativa, claro, que se alejara precisamente de los 30 años que llevábamos de educación neoliberal, sí, en la que los planes y programas, desde el Acuerdo Nacional por la Modernización de la Educación hasta los aprendizajes clave de Peña Nieto, respondían a la injerencia de las agencias internacionales que justamente ponían como sobre la mesa su visión de la educación desde los foros mundiales de educación, ¿no? Entonces, cuando llega el expresidente, pues hay personajes como Enrique Dussel y el doctor Sergio Quirós, que empiezan a promover la pedagogía crítica, ¿no? Para que en México pues pueda incorporarse a la política educativa. Sí. Y hay allí una serie de reuniones con la Cámara de Diputados para hacer las modificaciones necesarias a la Ley General de Educación y luego promover la creación del plan de estudios. Pero luego, bueno, viene la pandemia, hay como una serie de retrasos en ese aspecto, sí, porque bueno, había cosas más relevantes que atender en ese momento, y es hasta que culmina la pandemia que aparece el Plan de Estudios 2022, ¿no? Que es actualmente, junto con la Ley General de Educación y el artículo 3º, pues los ejes rectores, ¿no? de la propuesta de la nueva escuela mexicana. Y entonces es justamente en ese momento que se empiezan a hacer las asambleas para la creación de los nuevos libros de texto, porque no podría promoverse este paradigma nuevo educativo que está en construcción aún y que no hubiera una correspondencia con los materiales educativos, que además han sido tan importantes para México, ¿no? Hay que decir que México es uno de los pocos países en el mundo que tiene libro de texto gratuito. Okay. Es decir, en la mayoría de los países este material o se vende o lo van creando en los estados, ¿no? En cada territorio, en cada estado se van creando. Bueno, la gran innovación en este sentido fue que no solo hubo libros de texto construidos por los profesores, que están hechos para la educación básica, y que se hicieron a través de convocatorias. Y esto me parece que también es relevante, porque justamente me parece una de las pocas experiencias en el mundo donde el magisterio construye el material y no los especialistas y los investigadores educativos. Esto no quiere decir que no hubo especialistas e investigadores educativos, sino que el protagonismo recayó sobre los profesores, ¿no? Yeah. Y la segunda innovación es que no había materiales para preescolar, había siempre un álbum que se iba trabajando como un álbum recortable, y esta fue la primera vez que hubo toda una familia de libros de texto para preescolar, y que también los libros de secundaria no se compraron a las grandes editoriales, sino que se construyeron dentro de la dirección general, ¿no? Entonces, pues obviamente que esto causó muchas afrentas, sobre todo con la CANIEM, sí, con quienes organizan a las editoriales, pues porque había editoriales como EGM, por ejemplo, que su mayor negocio en México era la venta de libros de texto, y que cuando ya no pudieron vender libros de texto, pues incluso tuvieron que retirar sus oficinas de México, porque no hay negocio, ¿no? Para ellos si no se venden libros de texto. Entonces, esta fue la magnitud, y obviamente que incomodó a muchos sectores empresariales, e incomodó también a muchos sectores de la derecha, ¿no? Bueno, cuando hay el relevo presidencial, pues obviamente que la presidenta Claudia Sheinbaum trae a su propio equipo. Y lo que sucede es que, bueno, con el cambio de la subsecretaría y con el cambio del secretario de Educación, pues entran en juego otros intereses, ¿no? Y fuimos viendo cómo poco a poco las agencias internacionales, poco a poco los grupos empresariales vuelven a formar parte de la estructura de toma de decisiones de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? A pesar de que pues nosotros tenemos un plan de estudios con enfoque crítico, pues de pronto volvieron algunos materiales hechos por la UNICEF, ¿no? Por ejemplo, y que a mí me parece que es relevante también decir que el cambio de los libros no solo fue un cambio por el plan de estudios,
sino que la propia construcción del libro de texto, que es una tradición discursiva antiquísima, o sea, los primeros libros de texto aparecen en inglés y tienen la misma estructura que han tenido los libros siempre, ¿no? Una parte informativa, una parte corroborativa, con algunas preguntas y algunas tablas y algunos ejercicios, y bueno, la evaluación, que es así como mucho más novedosa, ¿no? Mucho más como de los 90, que empieza a ponerse de moda la evaluación educativa, ¿no? Pero el cambio del libro, de que ya no sea solo un manual de instrucciones, un manual de actividades, sino que proponga una visión por proyectos, una visión más abierta, porque justamente el propio currículum no es un currículum prescriptivo, sino que es un currículum deliberativo. Hay autonomía profesional, hay codiseño, hay programa analítico, ¿no? Entonces, esto permite que las y los maestros podamos hacer las modificaciones necesarias, tomando en cuenta el contexto y el territorio donde trabajamos, ¿no? Entonces, esas tensiones comenzaron a suceder y había algunos cambios que se querían hacer dentro de los libros de texto, sí, que no correspondían con el paradigma crítico, ¿no? Por ejemplo, quitar algunos pasajes históricos de la lucha magisterial, que a nosotros nos parecía pues que eso era incongruente, porque justamente la nueva escuela mexicana le debe mucho a la educación alternativa en México, ¿no? A los movimientos magisteriales de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, de Baja California. Entonces, realmente, quitar esas partes, pues era nuevamente volver a quitarle agencia al magisterio como actores sociales, ¿no? Y volver a dejarnos en este proceso de despedagogización, pues, el que fuimos sometidos durante el periodo neoliberal, y regresarnos a ser técnicos de la educación, ¿no? Es decir, yo te doy un libro, yo te doy un manual, y entonces esa fue una de las tensiones. Otra de las cosas que no se mencionan, y me parece que también es importante decirlo, es la propia resistencia de la institución, en donde operaban personas que venían de los gobiernos anteriores y que tenían plaza, que ellos les llaman personal de estructura, que cuando llegamos a la dirección, bueno, pues yo no llegué al principio, pero cuando llegaron mis compañeros, había mucha resistencia para trabajar, porque como la dirección de materiales educativos siempre se había dedicado como a evaluar los libros de las editoriales, esa era su área más importante, sí, pues realmente no había personal que hiciera los libros, ¿no? Yo tenía algunos compañeros muy buenos, pero la gran mayoría eran personal que tenía un cargo, pero que no estaba capacitado para el cargo. Sí, o sea, no sabían de pedagogía, no sabían de contenidos educativos. No. Había algunos de ellos, por ejemplo, que tenían cargos, pero que no tenían un grado académico para tener el cargo, ¿no? Sí, pues eran totalmente administrativos. Exactamente, o sea, había una sobrecarga de administrativos que no requeríamos, pero no había pedagogos, había muy pocos pedagogos, ¿no? Entonces, en este sentido, o por ejemplo, luego lo que ocurría mucho es que había pedagogos, pero eran pedagogos de escritorio, es decir, nunca habían pasado por un aula, ¿no? Y cuando el doctor Marx empieza a abrir los espacios para gente, por ejemplo, como yo, que si el doctor nunca hubiera llegado, pues yo tampoco hubiera llegado allá, que somos maestros de base, maestros de territorio, que tenemos muchos años trabajando en la pedagogía crítica alternativa, no hubiéramos llegado, ¿no? O sea, eso era. Y que cuando llegamos, pues sufrimos mucha exclusión y mucha discriminación, ¿no? Maestra, ¿tú sigues estando ahí en la Secretaría de Educación? No, yo ya este periodo no estoy laborando allá. Justamente, o sea, sigo colaborando con algunos proyectos, que ya no sé si voy a seguir colaborando, pero trabajé hasta diciembre del año pasado. Ya cuando veías venir el rompimiento. Sí, porque, ¿sabes qué? Lo que pasa, bueno, yo estaba ya en un área de evaluación de libros, y yo ya veía que era como demasiada la insistencia en que evaluáramos los libros pensando que las cosas iban a salir mal, y que no salieron mal, y que entonces eso diera el pretexto para hacer los cambios, ¿no? Había cambios así como que era evidente que querían hacer. Por ejemplo, ellos nunca, o sea, como que la subsecretaría no entendía el plan de estudios, y entonces ni el área curricular, ¿no? El área de desarrollo curricular, porque, bueno, no entendían el plan de estudios, que desde que salió en el 2022 no ha habido mayor
despliegue intelectual sobre el programa de estudios. O sea, ellos no generan textos, no escriben, no bajan a la base información. Y lo que se baja a través de los consejos técnicos, pues es ahí una mezcla entre constructivismo, entre positivismo educativo, entre conductismo, entre psicologización, hiperpsicologización del acto educativo, porque pues no han requerido personal, ¿no? O sea, ellos han querido trabajar como con el personal que está allí. Y lo otro es que, sospechosamente, el área de formación continua, pues tiene desde el 2022 analizando el plan de estudios y todavía no saben por dónde para comenzar a hacer la formación docente. Muy interesante, entonces, maestra. Maestros, muy interesante. Muy interesante este tema de la educación. Podríamos hablar todo el programa de él, pero desafortunadamente aquí el tiempo es limitado. Nos queda un minuto, maestra. Me gustaría preguntarte. La presidenta dice, le reconoce el trabajo a Marx Arriaga, dice que hizo un buen trabajo, que no se van a acabar los libros de la nueva escuela mexicana. ¿Tú crees eso? Yo creo que, bueno, hacia ahí ya ha ido un poco, van a empezar a meter manuales, que esa era como la idea que ellos tenían, ¿no? Quieren hacer un manual de español, quieren hacer un manual de matemáticas. Es que se dijo que se pasó la mano en la ideologización de los libros de texto y que con eso se va a equilibrar. ¿Tú la ves así? No, claro que no. Mira, los libros de texto obviamente responden siempre han respondido a la ideología del Estado, ¿no? O sea, la escuela siempre ha sido un aparato ideológico del Estado. Claro. Eso es innegable, pero ahora lo decimos. O sea, antes no se decía, y no, estos libros son neutros, objetivos. Pero no, el propio diseño instruccional del libro ya está ideologizado, ¿no? Claro. Porque parte de la racionalidad instrumental. Entonces, en este caso, los libros eran dialógicos, eran deliberativos, incluso visualmente era una propuesta mucho más diversa. Es decir, ya no era la misma representación social de las niñas y los niños, sino que se diversificaba, ¿no? Entonces, yo creo que en caso de que la Secretaría empiece a sacar manual de español y vuelva a la fragmentación del conocimiento por asignatura, eso ya es un regreso al neoliberalismo educativo. Si empiezan a volver a ponerle al maestro recetario, porque eso querían hacer también, un manual para el maestro, pues es que nuevamente dudan de nuestra capacidad intelectual y de nuestra agencia para poder hacer una pedagogía propia, para poder construir una pedagogía propia, ¿no? Y eso es nuevamente un regreso a la tecnificación de la educación. Ahí nos quedamos, maestra. Gracias. Yo te agradezco muchísimo esta charla sumamente interesante, escuchar bien a alguien que trabajó ahí de cerca, y te tocaremos nuevamente la puerta conforme esto vaya evolucionando, si te parece, una vez que se instale la nueva responsable de la Dirección General de Materiales Educativos. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenos días. Buenos días. Buen día. La maestra Fabiola López Ibarra, usted ya escuchó, pues trabajó ahí con Marx Arriaga, este funcionario que estuvo en boca de todos luego de este episodio del viernes, su atrincheramiento ahí en su oficina y su salida ayer de la Secretaría de Educación Pública. 7 de la mañana con 44 minutos, pausa, volvemos. No fue una elección mía, fue un acierto. Un 19 de febrero de 1952 nació el ingeniero Rodolfo Nerivela, quien en 1985 se convirtió en el primer astronauta mexicano que participó en la misión 61B de la NASA y permaneció por 7 días en el espacio. En la música, después de beber grandes cantidades de alcohol en 1980 fallecía Bon Scott, quien fuera vocalista de la banda AC/DC. Tenía 33 años. Y en 1991 R.E.M. publicaba el primer sencillo de un gran álbum llamado Out of Time. Se trataba del tema Losing My Religion. Líder informativo está en Rock and Soul. Información policiaca. Oye, Ábalos, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Jaime, Yoli, Gabo, amigo de escucha, para informarle lo más relevante en materia de seguridad. Y pues un hecho lamentable ocurrió en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Valle de los Encinos, y es que un descuido con los pequeñitos siempre resulta fatal, y una niña estaba jugando con una moneda de 10 pesos cuando de repente se la tragó. Los familiares pues ante la pues ignorancia, ¿no?, de las distintas maniobras,
pues ¿qué hicieron? ¿Qué hacemos? La llevaron a una farmacia similar, pero lamentablemente ya cuando arribaron a este punto no se pudo hacer nada. La pequeñita perdió la vida, ya llegaron ahí personal del Instituto Médico Forense, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y pues para llevarse el cuerpo a esta niña que con una monedita de 10 años perdió la vida. Qué tragedia. De 10 pesos, perdón. Bueno, en otro punto, pues unos jóvenes iban circulando por la avenida Patria, subieron al puente para cruzar la avenida Colón. Hay una intersección, pero debido a las, como dicen, falta de pericia, no sabían si irse de un lado para otro y llegaron de lleno, se estamparon. Ahí en este punto perdió la vida un joven de 22 años y el que iba conduciendo de 20 pues quedó con lesiones graves en hechos ocurridos esta madrugada. En un accidente más de motociclistas. Sí, que decimos diario tenemos información de este tipo de hechos lamentables. Y otra de las situaciones que nos está informando la Fiscalía es que en el año 2025 se presentaron 42 denuncias por el mentado robo conejero. Sin embargo, detectaron que 22 tenían incongruencias y todas eran con la misma... pues señal con el mismo speech, como dirían, de que no, yo llegué al cajero, saqué el dinero y llegaron 2 sujetos en moto y me lo quitaron. Sin embargo, pues hubo bastantes incongruencias, indagó la Fiscalía y resultó que 4 ya están siendo procesados porque pues no era cierto. Con cámaras de vigilancia se logró detectar de que no, porque ellos llegaban con la urgencia, no, es que deme mi hoja de denuncia porque tengo que cobrar un seguro. La mayoría de estas personas contaba con estos seguros de que pagas tanta cantidad por cada retiro, pero tienes un seguro que te protege hasta cierta cantidad. Entonces ya por lo menos 4 personas ya están detenidas, siendo procesadas por este hecho, 18 más están en este proceso y 10 más enfrentan el proceso de cohecho, porque le dijeron, ¿sabes qué? Mejor te doy una lana y que muera ya la denuncia. Y la autoridad incorruptible dijo no. Eso está súper interesante, el tema de los autorrobos conejeros. Sí, también hace tiempo había de los mismos para los fraudes de seguros, de personas que te ofrecían chocar el coche. ¡Qué barbaridad! Sí, que no, pues sí, mira, es que tu carro pues ya, mira, todavía alcanzas valor factura, yo lo choco, hacemos esto, y también son distintos fraudes, pero en este caso la Fiscalía ya informa de estos 4 detenidos y 10 más que ya por cohecho, por querer ahí hacer de las suyas. Habrá que darle seguimiento ya a cada caso, está muy interesante ese asunto. Sí, bueno, y pues ya nos tenemos que despedir porque el tiempo apremia, pero aquí estamos al pendiente. Gracias, Roger. Muy buenos días. Gabo, tienes que ser muy rápido hoy en el tema de espectáculos porque nos tienes que comentar tu experiencia ayer en la Secretaría del Transporte. Ahorita les platico, pero bueno, vámonos con la información de espectáculos. Ayer Omar Chaparro estuvo aquí en nuestra ciudad para presentar su nueva película que se llama Venganza. Es una propuesta diferente a lo que hemos visto en el cine mexicano de la comedia romántica o de la comedia. Es una película de acción, completamente de acción, que habla acerca de un ex militar que va a tener que ir a hacer de las suyas. Lo tratan de hacer como el nuevo héroe de acción mexicano. Y Omar Chaparro pues prácticamente estuvo practicando las escenas con un ex militar, y que ya ahorita lo vamos a escuchar, si lo podemos escuchar de una vez, mi Charlie, para ya irnos al cierre de la nota. Rápidamente le doy los detalles. Se estrena el 26 de febrero, tuvo una preparación táctica Omar Chaparro y pues es una película que la han calificado como muy llena de acción, muy violenta, lejos de lo que está acostumbrado el público mexicano a ver de cine mexicano. Primero me preparé tomándomelo muy en serio. A una película de este calibre no puedes no estar preparado, ¿no? Y creo que todos mis compañeros lo hicieron. Natalia, Solián, Alejandro Spacer, Luis Alberti, todos ellos nos preparamos meses antes físicamente. Cuando salíamos yo estuve un año haciendo ejercicio antes de la película, cuando yo ya sabía. Alex Spacer estaba trabajando mucho en el box. Pero 2 meses antes de la película estuvimos entrenando con exagentes de las fuerzas especiales del ejército. No solamente lo táctico, el manejo de armas y todo esto, sino además toda esta información. Yo conviví mucho con uno de ellos. Yo creo que por eso en algún punto fue muy fácil deshacerme de Omar, porque conviví tanto, hablé tanto, escarbé tanto, que luego llegaba días donde no podía dormir. En el elenco está Alejandro Spacer, Paola Núñez, Natalia Solián, Luis Alberti. Y bueno, se estrena 26 de febrero en más de 800 salas del país. Una apuesta de cine mexicano diferente, alejado de la comedia romántica barata que se ha
pues hecho en los últimos años. Tipo Hollywood, como Rambo, van a querer. Incluso trabajaron con gente que estuvo trabajando con John Wick y otras películas hollywoodenses de acción. Ya nos dirás cómo lo recibe la crítica. Muy bien, y cómo levanta aquí ya. Cuéntanos. Oye, rapidísimo. Porque tiene que ver con la calidad de servicio que da la burocracia. Un llamado ahí a la Secretaría de Transporte y a los servidores públicos. Entiendo que es cansado, que desde muy temprano atienden y hasta muy tarde el calor, pero me tocó ayer pues tener una experiencia no tan agradable al pedir informes del cambio de placas. Estando ahí en la Secretaría, pues piensas que va a ser más fácil que te den santo y seña de qué es lo que tienes que hacer que meterte a una página. Lo primero que me dijeron fue, no, métete a la página. Pero además de mala manera. De mala manera, y detecté que a una persona mayor que iba a pagar su refrendo y que creo que les hacen descuento, no lo quisieron atender ahí, sino lo mandaron a la tiendita o al 7-Eleven a pagar ahí, así de, ahí enfrente del 7, ahí en la esquina, y no lo dejaron terminar. Imagínate cuántas personas van a cumplir con su obligación de pagar estos impuestos y no los atienden bien. Y pues le tuve que decir ahí al chico que está atendiendo que él es un servidor público, que entiendo que está cansado, que entiendo que es molesto quizá estar repitiendo la información, pero no tenemos el conocimiento que ellos tienen. Al final accedió ya de mejor manera a anotarme en un papelito los pasos a seguir, pero gente que estaba a un lado de mí que me escuchó me dio la razón de que no estaban atendiendo bien. Pues yo a través de X le escribí un tuit a la Secretaría de Transporte y a Diego Monraz, ya después te etiqueté a ti. Solamente me contestó la Secretaría de Transporte que lamentaba la situación y que en qué podían ayudarme, y pues en un momento más ya le voy a contestar el trámite que quiero hacer, que no es clara la información en su sitio web, y luego te metes y te piden datos que no conoces, que no conocemos cualquier simple mortal, y ellos que están ahí en el 24/7 viviendo y claro, teniendo la experiencia, pudieran dar una mejor atención. Qué eso bueno que lo planteas, porque en tu voz están las de muchos usuarios, las de muchos contribuyentes que van a querer cumplir con esta obligación. Y la verdad, un llamado a todos los amigos y las amigas servidores públicos que están ahí. Ese es el trabajo. Que luego son, ya para cerrar, son trámites burocráticos. Por ejemplo, para pagar la tenencia, no bastaba llegar con tu tarjeta de circulación. Tenías que ir al inicio del lugar, a la recepción, a que te dieran un papelito para que tú anotaras tus placas. Eso entiendo que son temas burocráticos, pero eso atrasa el proceso. Te agradecemos mucho, Gabo. No, con gusto. Ojalá que haya síguenos platicando cómo termina el trámite. Vamos ahora a información. Directo con la doctora. Vamos directamente con la doctora Nora Ampudia. Hoy es jueves de la doctora Nora Ampudia. Usted la espera para escuchar siempre sus colaboraciones muy, muy interesantes. Doctora, bienvenida. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a su auditorio. Pues hoy quiero recalcar que en economía, la confianza de los agentes económicos, empresas y consumidores es clave para el crecimiento económico. Si un consumidor tiene confianza, incrementará su consumo en bienes durables cuyo precio es más alto, como automóviles, electrodomésticos, una casa, y un bajo nivel de confianza genera cautela y un mayor nivel de ahorro. Los factores que elevan la confianza de los consumidores tienen que ver con su estabilidad laboral y sus salarios. En este punto hay que recordar que el consumo de las familias representa aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto. Es decir, las familias adquieren 70% de todo lo que se produce en México. Por otro lado, la inversión privada en maquinaria y equipo, junto con la construcción residencial y no residencial, representan también aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto. Cuando los empresarios tienen confianza, invierten en maquinaria y equipo, generan empleos, generan productos y servicios que satisfacen las necesidades de la población. Los economistas
monitoreamos esa inversión productiva y esa confianza del consumidor, porque nos dice si el crecimiento económico será dinámico o no, y por lo tanto si habrá una mejoría en las condiciones económicas de empresas, familias y gobierno. Banxico monitorea la confianza de los empresarios mediante una encuesta de expectativas entre 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado, tanto nacional como extranjero, cada mes. Y los datos revelan que la confianza de los productores se ha venido deteriorando persistentemente desde enero del 2024. Así tenemos que, con respecto a la percepción del entorno económico sobre si hoy la economía está mejor que hace un año, el 72% de los encuestados dice que no y el 28% dice que sí. Con respecto a si la coyuntura actual sería favorable para realizar inversiones, el 48% dice que no. El 2% dice que sí y el 50% no está seguro. Ello explica la caída en la inversión productiva en México, que lleva 15 meses consecutivos en contracción económica desde septiembre del 2024, ¿no? Y la construcción no residencial, esto es almacenes, centros comerciales, edificios de oficinas, ha caído un 7% a tasa anual, y la inversión en equipo de transporte ha caído un 18.7% en noviembre con respecto al mismo mes del año anterior. Maquinaria y equipo ha caído un 10.1%, e incluso con toda y la fortaleza del peso, que permite pagar menos pesos por cada dólar, el equipo de transporte importado ha caído un 19.1% y la maquinaria y equipo y otros bienes importados han caído un 7.5%. Ello nos permite intuir que los empresarios no están observando un clima favorable para sus negocios. Y en cuanto al consumidor, pues los datos van por el mismo lado. La confianza del consumidor ha venido cayendo persistentemente desde 2014. El último valor fue de 44 puntos, cuando un valor de 50 hablaría de un optimismo relativo y el valor ideal sería de 100 puntos. El problema es que en México ese índice de confianza del consumidor se ha mantenido por debajo de 50 puntos, mostrando un pesimismo crónico. ¿Cómo ves? Focos rojos, doctora, preocupantes. Muy poca confianza. Muy poca confianza. Su principal preocupación es estados de derecho y seguridad. Sin duda, y ahí está la prueba de que eso está afectando y que desde la presidencia de la República tienen que tomarlo en cuenta y reaccionar. Así es. Muchas gracias, doctora, como siempre. Abrazo, doctora. Abrazos y nos escuchamos hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. La doctora Nora Ampudia, como usted sabe, experta en temas de economía y de finanzas. Y llegamos así al final de nuestra emisión de este jueves. Gracias por habernos acompañado. Yolanda, Gabo. Gabito. Bueno, rapidísimo. Pues ya no alcanzamos a checar, pero pendientes de las cadenas con la información de la mañanera. Y un abrazo y un saludo a quienes nos dijo, no estamos serios, de repente estamos checando también algo de las escuchando noticias, lo que nos están diciendo. y escuchando, pero estamos sonrientes y estamos muy muy de contentos. buenas, muy contentos de que ustedes estén con nosotros. Gracias, y checamos todos sus comentarios. Gabito aquí lo checa de veces, hasta les regala una respuesta. Gracias, Charlie. Jaime, gracias, bonito fin de semana. ¿Cuál fin de semana? Todavía no. Mañana, me quiero ir. nos escuchamos todavía mañana ya viernes. Pásela muy bien. Gracias. Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí. Son las 8, hora de noticias y reporte oportuno.
Cuentas destrabadas. Ahora que el gobierno municipal de Tequila nombró como nueva tesorera a Laura Janet Ibarra Cortés, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dijo esperar que puedan liberarse las cuentas y recibir transferencias para pagos de sueldos y servicios. Porque esto va a ayudar a destrabar el descongelamiento de cuentas, que se les pueda pagar a los trabajadores municipales. Me preocupa mucho que se le pague muy pronto también, por ejemplo, a los policías de Tequila, que se pueda pagar el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Conseguimos una prórroga en conjunto con la Secretaría de Gobernación, que nos ha apoyado muchísimo, de otras 72 horas para descongelar cuentas y pagar todos los pendientes. Líder informativo, Aremi Reyes. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que detectó 22 denuncias falsas de robo tipo conejero durante el 2025, donde las víctimas simulaban asaltos para cobrar seguros bancarios. Tras investigaciones con cámaras del C5 y trabajo de campo, se confirmó que el dinero nunca fue robado y seguía en manos de los denunciantes. Hasta ahora 4 personas ya fueron vinculadas a proceso y se busca imputar a otras 18. Además, 10 enfrentan cargos por cohecho por intentar sobornar a agentes. La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Arturo N., señalado por el robo con violencia de una motocicleta de alto cilindraje, ocurrido el 8 de enero en la colonia Barragán Hernández de Guadalajara. La investigación avanzó luego de que el sospechoso presuntamente publicara en TikTok videos relacionados con motocicletas robadas, incluida la unidad denunciada. Tras el cateo en San Juan Bosco se aseguraron autopartes ilícitas y el sujeto fue detenido también por cohecho. Ya fue vinculado a proceso y además cuenta con una orden de aprehensión por robo calificado. Información de espectáculos. La edición 38 de Premios Lo Nuestro se celebra este jueves 19 de febrero desde el Casey Center en Miami, reuniendo a los mayores exponentes de la música latina. El evento comenzará a las 7 de la noche, tiempo del este, lo que significa que en México se podrá seguir a partir de las 6 de la tarde. Entre los artistas nominados destacan Bad Bunny, Karol G, Rauw Alejandro, Shakira, Maluma y Marc Anthony, quienes competirán en 44 categorías, incluyendo Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Mejor Combinación Femenina y Tour del Año, entre muchas otras. El espectáculo promete sorpresas, presentaciones en vivo y emotivos reconocimientos. Además de los ganadores, los fans podrán disfrutar de las colaboraciones únicas y momentos especiales con grandes estrellas de la música latina. Sin duda, Premios Lo Nuestro 2026 será una noche llena de ritmo, glamour y emociones que no te puedes perder. Líder informativo, Gabriel Lozano. Información de deportes. Los Charros de Jalisco aportarán talento a la selección mexicana rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, que se disputará del 5 al 17 de marzo en sedes de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. Tras sus recientes éxitos en la Liga Mexicana del Pacífico, los peloteros jaliscienses buscarán destacar en el máximo escenario internacional. Mega Radio Deportes, Joel Arroyo. Jaime Barrera y Yolanda Barroso, líder informativo. ¿Qué tal? Les saluda Jaime Barrera para invitarlos a que nos acompañen junto con mi compañera Yolanda Barroso y un equipo de profesionales de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana a través de las páginas de Facebook de Líder Informativo. Soy Jaime Barrera con lo más relevante de la información internacional, nacional y local, así como con las entrevistas de los personajes que son noticia. Acompáñenos. Líder informativo. El reporte oportuno. Socavón peligroso en las calles Rejoneador y Alazán en la colonia Haciendas del Tepeyac en Zapopan. Se quejan ciudadanos de la pésima sincronización de los semáforos en Vallarta y Rafael Sanzio. La temperatura es de 9 grados. La calidad del aire promedio en el área metropolitana es mala. El nivel máximo es de 110.5 en la estación Santa Fe. Síganos en redes sociales, somos Líder Informativo. Gracias. Rogelio Reyes Ábalos le presentó la información. Líder informativo a la hora. Líder informativo. Información oportuna y veraz. Si es noticia, está aquí.